Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gómez, soy estudiante del CNSI. Mi matrícula es BNL 062953. Este es mi proyecto integrador de la materia de Administración de Base de Datos. Este proyecto consta de 6 preguntas, las cuales veremos a continuación. La primera pregunta comenta: define con tus propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos. Muy bien, una base de datos orientada a objetos almacena datos de forma compleja y relaciona los datos directamente entre sí sin tener una fila o columna asignada. Es decir, que tú al momento que quieras hacer una consulta de algún tipo de dato, solamente haces la consulta y te arrojará el dato sin saber la posición de la cual requieres esta información. La siguiente pregunta comenta: menciona la diferencia que hay entre clases y objetos. Además, anexar 2 ejemplos de la vida real. Muy bien. La clase es una plantilla de objetos y un objeto es un ente abstracto usado en programación que permite separar los diferentes componentes de un programa. Es decir, la clase es un conjunto de objetos y el objeto define diferencia los objetos de cada programa. Los ejemplos serían: en una escuela, la clase sería la escuela y los alumnos serían los objetos. Y en otro ejemplo sería la Liga MX, sería una clase y cada equipo que la conforma sería un objeto. Por decir, Tigre sería un objeto, Río sería un objeto, etc. La siguiente pregunta comenta: explica qué es un modelo de dominio. Es un modelo conceptual de todos los temas relacionados con un problema en específico, en el cual describen las distintas entidades, sus atributos, papeles, relaciones, además las restricciones que rigen del problema. La siguiente pregunta comenta: dentro del proceso de modelado de datos en una base de datos orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Muy bien, la estructura de una clase está compuesta por la declaración de paquete, declaración de importación, comentarios, definición de clase, constantes, variables, constructores y métodos. La siguiente pregunta y última comenta: ¿cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una NoSQL? Y bien, vamos por partes, vamos a ver qué es cada una primero. La SQL es un tipo de lenguaje de programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. Tiene la capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. Y la NoSQL están diseñadas específicamente para modelado de datos específicos y tienen esquemas flexibles para la creación de aplicaciones modernas. La diferencia principal sería que la base de datos SQL combina datos de forma eficiente, tablas para extraer información relacionadas, y la NoSQL no lo permiten o son muy limitadas. Esto sería una de las diferencias más grandes entre estas dos. Muchas gracias.